Bienvenidos al canal de Artemaster. Tenemos nuevo anime de Dragon Ball. ¡Por fin! Ha pasado 1.000.000 de años desde Dragon Ball Super. Dragon Ball Daima, no nos decepciones. El anime acaba de estrenarse esta misma semana. Yo ya he visto el primer capítulo y la verdad que tiene buena pinta, así que podéis esperar más dibujos como el de hoy en el canal próximamente. Para este tutorial utilizaremos lápices de colores y el dibujo lo haremos al estilo Daima. Así que espero que os guste mucho y vamos a ello. Muy bien, pues para dibujar a Goku lo primero que hacemos es un circulito y le hacemos una línea vertical en el medio con otras dos horizontalmente y otra más por la parte de abajo. Estos espacios nos servirán para encajar, como ves ahora, las pupilas y también para centrar mejor los ojos, que como ves son bien redondeaditos, como si fueran un huevo con una línea recta al final. Hacemos la naricita también en forma de boomerang y el espacio con la franja que nos queda la vamos a utilizar para poner ahí las cejas. Empiezan gruesitas y luego se van afinando hacia abajo. También dibujamos un poco el mechón que tienen al lado las cejas. Ahora, dejando un pequeño espacio desde la nariz, dibujaremos también la boca y este triangulito para indicar su barbilla. Dejando otra vez este pequeño espacio, haremos desde ahí la barbilla y desde ahí bien curveadito todo e inclinamos las líneas ahora sí para llegar hasta la altura de los ojos. Desde la altura de la boca hasta la mitad de los ojos vamos a dibujar ahí las orejas, que son bien redondeaditas, y también dibujaremos el interior de ellas. Haremos ahora estas tres líneas debajo de cada ojo. Dibujamos también las líneas del cuello que van a la altura de las pupilas. Desde aquí podemos empezar ya a dibujar la ropa y esta primera parte llegará hasta la altura de la mitad de las orejas y los hombros o mangas acabaremos de dibujarlos de forma redondeada. También dibujamos aquí las líneas de la clavícula y esta pequeña parte interior de la camiseta. Pero claro, todavía nos queda dibujar el báculo o bastón mágico, así que empezamos con un circulito, unas líneas rectas y este cilindro en la parte inferior para acabar de hacer así nuestro bastoncito. También haremos la cuerda desde donde sujeta este bastón y ahora sí nos vamos para arriba otra vez para hacer el pelo y tenemos ese mechoncito en el centro de las cejas, también uno que cae sobre la ceja derecha y otro más que cae sobre la ceja izquierda. En este punto delimitamos aquí los mechoncitos que están justo encima de las orejas y que acaban de cerrar los mechones y la cara, y ahora vamos ya por el resto de los que rodean la cabeza. Empezamos con estos dos chiquitos, desde ahí sacamos un mechón un poco más grande en la parte derecha, empezamos a hacer la curvita de la cabeza junto con otro mechón encima del que acabamos de dibujar. Ahora seguimos haciendo toda esta serie de mechones hasta alcanzar la parte de abajo. Pero cuidado si estás siguiendo el tutorial, porque luego me di cuenta de que había hecho un mechón de más, así que tendré que borrar. Por supuesto, como este es el Goku niño en fase normal, tendremos que hacerle los brillos de color gris y para eso hacemos estas formitas que básicamente es la misma forma de los mechones, pero dentro de ellos y un poco más pequeño. Aquí es lo que te estaba comentando, tuve que borrar y rehacer solo un mechón en la parte superior izquierda. Y ahora sí, después de borrar y rectificar ese mechoncito, que lo vamos a hacer así más gruesito, le dibujamos también su reflejito interior y con eso tendríamos listo a nuestro Goku. Esta era la parte más difícil, así que a partir de ahora nos podemos relajar un poquito. De acuerdo, pues una vez con el boceto listo, ahora solo tienes que retirar el exceso de lápiz restante y con el delineador preferido que tengas por casa, en mi caso voy a utilizar desde 0,2 hasta 1 milímetro, empezarás a contornear todo el dibujo que acabamos de hacer con mucho cuidadito. Ten cuidado de que no te tiemble demasiado el pulso, y a mí, por ejemplo, para los rasgos de la cara me gusta utilizar un delineador más finito porque se me hace mucho más fácil hacer los pequeños detalles. Y por otra parte, para las líneas de la cara o los mechones utilizo un delineador de 1 milímetro, que efectivamente es el más grueso que tengo. Después de delinear todo y como ves también las pupilas, vamos a dejar que seque muy bien y acabarás de extraer con la goma todo el lápiz que todavía pueda quedar. Este Goku voy a empezar coloreándolo con un marcador base alcohol de color negro, y es que aunque voy a hacer casi en su totalidad este dibujo con lápices de colores, me parece una muy buena idea utilizar un marcador base alcohol de color negro como este para hacer mucho más rápido el coloreado inicial del pelo. Podría utilizar perfectamente un lápiz de color negro para hacer toda esta inmensa área del pelo, pero realmente para no fatigar muchísimo mi mano y acelerar mucho más este proceso, lo que hago es colorearlo muy bien con el marcador, y es que esto lo puedes hacer con cualquier marcador
coloreador que tengas por casa, ya que todos se van a ver prácticamente igual con ese coloreado de color negro. Aquí has visto que ahora utilizaremos estos dos lápices de color gris, uno más oscurito y otro más claro, y además con el lápiz antes estaba delimitando las zonas donde ahora vamos a colorear. De esta forma, en todos esos espacios que me quedan de color blanco, empezaremos a rellenarlos con el color gris oscuro. En este caso, y como ya sabéis que siempre suelo utilizar, son los lápices Prismacolor, aunque evidentemente no hace falta que sean de esta misma marca, puedes utilizar los que tengas por casa. Ahora que ya tenemos rellenadito estas primeras partes de color gris oscuro, pasamos ahora a este gris un poco más claro para acabar de completar todo lo que queda. Realmente tenía ya muchas ganas de dibujar a Goku de Dragon Ball Daima, me estaba esperando al estreno, así que espero que vosotros también estéis igual de ilusionados que yo para dibujarlo. Y continuamos con este tono marrón bien oscuro para hacer el interior de las orejas, y el que usaremos también para hacer de manera muy suave, como aquí ves no estoy apretando demasiado en este momento. Y vamos a empezar a hacer los primeros sombreados de la cara, que como ves es este bastante redondeadito en la cara, en las orejas, tanto la izquierda como la derecha. Debajo de la barbilla también va esta sombra en el cuello. Y ahora con este color que se llama Néctar, es como un colorcito así melocotón pero bastante oscurito, voy a acabar de mezclar todo lo que acabo de colorear bien suavecito para que se haga una especie de degradado. En este momento, ahora sí, con este segundo color sí que iremos apretando bien fuerte para cubrir muy bien toda la zona que estamos coloreando. También le haremos una pequeña sombrita aquí al ladito de la nariz y por supuesto en la parte del mentón. Seguimos sombreando aquí al ladito de este mechón de la derecha. Y un poquito más de sombreado en el que está justo a su lado. Acabaremos de completar también esta oreja y ahora podremos pasar al siguiente color. Este es un lápiz de color salmón o anaranjadito y con él desde abajo hacia arriba voy a hacer una especie de degradado muy flojito. Este color salmón simplemente es para hacer un pequeño degradado de color y es que a continuación de él vamos a utilizar este lápiz color beige, el cual vamos a utilizar exactamente en la misma zona que acabamos de rellenar suavemente con el lápiz color salmón. Pero con este lápiz no vamos a rellenar hasta arriba del todo, hasta la frente, sino que vamos a cortar ahí más o menos a mitad de la boca y a partir de ese punto es que también vamos a empezar a aflojar un poquito el lápiz color beige porque vamos a enlazar otro diferente. En este punto ya cambió al color Light Peach, que es un color piel bastante clarito, y aquí ya empiezo a unificar en la parte que he dejado para hacer el degradado. De esta manera tenemos el pequeño coloreado inicial con el color salmón, luego el beige, luego este Light Peach y por último, ahora también lo veremos, que en la parte superior, en la frente, le daremos con el color blanco. Ahora sí le damos ya los últimos toquecillos con color blanco por encima, por la frente, y ya nos queda este degradado tan bonito y así de fácil. Por supuesto el degradado este en la piel es totalmente opcional, pero la verdad es que he creído que le quedaría guay. Nos vamos ahora con el uniforme de color naranja y empezamos con este tono oscurito. Solo vamos a pintar con él estos pequeños pliegues y luego ya podemos utilizar este naranja normal y corriente. Pero también utilizaremos un naranja intermedio, un poco más amarillento y un amarillo en la parte de arriba. De esta forma volvemos a hacer un degradado y mirad qué chulo queda. Para la camiseta utilizaremos estos dos tonos de color azul. Uno es color azul tejano de toda la vida y el otro es un azul cielo. También fíjate que le hemos dado unas sombritas en el blanco de los ojos y también en la cuerdita que sujeta el bastón. Con un tono bronce y otro ocre vamos a utilizarlos para rellenar esta partecita que sujeta el bastón. Y para el bastón o báculo mágico vamos a utilizar tres tonos de rojo distintos, uno bien oscurito, el intermedio que será un rojo normal y corriente, y por último un rojo medio rosadito que será el que utilizaremos para dar los toques de luz. Además ese último tono lo reforzaremos con un poquito de blanco para acabar de resaltarlo. Esto que sostengo en mi mano es una barra de pastel de color negro con la que voy a unificar mucho mejor el color negro del pelo y con eso consigo un resultado mucho más homogéneo en la superficie del pelo y con esto, amigos y amigas, lo tendríamos terminado.
Me ha encantado dibujar este Goku en formato niño de Dragon Ball Daima. Espero que te animes a hacerlo también en tu casa y déjame saber en los comentarios si quieres que también dibuje a Vegeta el próximo. Por aquí te voy dejando ya los resultados finales, espero que te haya encantado. A mí el dibujo y el anime me están gustando bastante. Y bueno, por aquí tendríamos el resultado final. Suscríbete si es que quieres más tutoriales como este, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.